Hola, buenas tardes. Soy el doctor José Quidel, cirujano oncólogo de la unidad de patología mamaria del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, y les doy la más cordial bienvenida al programa Doctor en Línea. Esta es nuestra 9ª edición. El programa es un programa que se hace en conjunto entre UFROmedios y el Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco. Hoy día, 1 de junio, tenemos un interesante tema que es donación de órganos, y para ello vamos a conversar con la señora Cecilia Hogue. Ella es enfermera coordinadora local de donación de órganos y tejidos de nuestro hospital. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy muy bien. Un interesante tema hoy día porque la verdad que se conoce poco. Y en nuestro hospital existe una unidad de donación de órganos y tejidos, y por eso queremos conversar varias cosas. En primera instancia, ¿de qué se trata la donación de órganos? Bueno, la donación de órganos en sí es una instancia que nos permite a los seres humanos entregar vida. Básicamente es eso, es como bien lo dice la palabra, es una donación en donde que nos permite entregarle a ese que no conocemos la posibilidad de seguir viviendo a través de este regalo que es el órgano que necesita para mejorar su salud. Eso es la donación. Eso es la donación. Cecilia, ¿y cómo nos cuenta de la unidad en el hospital? ¿Desde cuándo funciona? Bueno, en nuestro hospital tiene donación, digamos, como donación de órganos. Hacemos esta actividad desde el año 1997. Desde el año 97 que tenemos donación de órganos de pacientes en estado de muerte encefálica. Antes de eso, los trasplantes renales que se hacen en nuestro hospital se hacían con donante vivo. Entonces, como actividad de donación desde el año 1997. Y bueno, y desde el año 2012 separamos las aguas y se crearon 2 unidades independientes que corren por carriles paralelos, pero que complementan sus funciones, porque el trasplante no podría ser si no hay donación, correcto. Sí, pero como les digo, o sea, esto funciona hace muchos años en el hospital, más de 20 años. Cecilia, estábamos antes de esta entrevista de que ustedes iniciaron con trasplante renal. Sí, como el trasplante renal está en nuestro hospital desde el año 1985, con donante vivo. Ahí los pioneros en esto fueron el doctor Arturo Pinto Zabaleta con el doctor Mario Gorena. Ellos dieron el impulso y llevaron por mucho tiempo esta actividad, y luego se fueron sumando otros nefrólogos, ¿cierto? Como el doctor Marcelo Calderara, el doctor Luis Castillo, que todavía está en el hospital, otros urólogos como el doctor Pedro Venegas, Pedro Rivera, Pedro Pastor. Y bueno, y ahora tenemos la savia nueva, ¿cierto?, que continúa aún con esta actividad. Perfecto, sí. Un poco que es súper importante la parte legal. Sí, por supuesto. Nosotros cuando vamos al registro civil nos preguntan si queremos ser donantes o no. Y yo creo que no, ahora ya no. Sí, ahora ya no. Ya no. Quiero que le un poco en este tema, que es súper importante que la ciudadanía lo conozca. Afortunadamente, nuestro país cuenta con un marco regulatorio legal que data del año 1996. La primera ley de donación y trasplante de órganos se promulgó el 10 de abril del 96 y es la ley 19.451, que da todo el marco regulatorio a la actividad de donación de órganos y tejidos y al trasplante propiamente tal. Ahora, esta ley durante el transcurso del tiempo ha sufrido algunas modificaciones, ¿cierto? Porque todo es perfectible. Entonces, la última modificación que tuvo nuestra ley
fue bueno, cada vez que se modifica cambia de número, le van agregando, van cambiando el número. Entonces, la última modificación fue la ley 21.145, que se promulgó el 12 de marzo del 2019 y que entró en vigencia el año pasado, el 12 de septiembre. Ahora, esta modificación que entró en vigencia el año pasado es muy importante porque establece que todos los chilenos mayores de 18 años somos donantes por el solo ministerio de la ley. Correcto. Ahora ya no tienes que decir soy donante, no. Cuando vas a sacar tu licencia de conducir o cuando vas a sacar tu carnet de identidad. Ahora, el solo ministerio de la ley te hace donante de órganos. Perfecto. ¿Cuál es el cambio? El cambio está en que si no deseo ser donante, sí debo hacer el trámite de ir a una notaría, hacer una declaración jurada, y la notaría también tiene la obligación legal de informar al registro civil para que esta persona que no desea donar aparezca en el registro de no donantes. ¿Ya? O sea, entonces, en el fondo, disculpa, Cecilia, en el fondo de esta ley tenemos un grupo de pacientes que son donantes, que están en un registro, y un grupo de pacientes que son no donantes. De ciudadanos. No pacientes, de ciudadanos, como tú, como yo. Como tú, como yo, claro. Bueno, solo por el hecho de ser mayor de 18 años. Correcto, y ser chilenos, sí, somos donantes, todos. Entonces, y existe un registro de no donantes. Existe un registro y que es de libre consulta. Tú entras a la página del registro civil, vas a consultas en línea y se despliegan una serie de alternativas y ahí aparece registro no donantes. Tú lo pinchas, colocas tu root, un captcha y aparece cuál es tu condición. Si eres donante, si apareces como donante o apareces como no donante. Perfecto. Entonces, eso es la última modificación que tuvo la legislatura. Sí. Dime, entonces, según lo que entiendo, para ser donante hay que hacer este procedimiento. Hay que hacer el trámite. Mira, cuando se promulgó la ley en marzo, se estableció todo el 2019, desde marzo del 2019 hasta septiembre del 2020, para que todos aquellos ciudadanos que deseaban aparecer en este listado de no donantes fueran al registro civil a hacer su manifestación de no ser donantes, ¿ok? Perfecto. Aquel que no iba a hacer esto seguía apareciendo como donante. O sea, se entendía, ¿cierto?, que deseaba mantener su condición que le daba la ley. Perfecto. Correcto, claro. Cecilia, ¿y qué sucede en estos casos? Porque a mí que me ha tocado trabajar en urgencia, de repente que la familia, una vez que el paciente fallece, o la familia se opone a la donación de órganos. Oye, nos saltamos un poco del proceso, pero bueno. A ver, partamos de la base que un paciente que llega a un servicio de urgencia va a depender mucho de la causa de ingreso. No todos podemos ser donantes, aunque lo deseemos. Para poder ser donante de órganos existe una condición única y es que tengamos una lesión cerebral que nos conduzca a la muerte encefálica. ¿Ya? No existe ninguna otra condición de fallecimiento que nos permita la donación de órganos. Entonces, la gente está en un profundo error o forma parte del mito urbano, el que si yo soy donante y llego a un servicio de urgencia, van a dejarme morir para tomar mis órganos. No. O sea, aquí no sirve morirse de, una hemorragia digestiva,
un proceso infeccioso, una sepsis, un trauma abdominal, un trauma tóraco-abdominal, un politraumatismo, por ejemplo. Para el paciente oncológico. No, el paciente oncológico no puede donar, no puede. Entonces, ahí derribamos el primer mito. La única forma de morirnos, de dejar este plano, es tener muerte encefálica. Por lo tanto, en la urgencia van a hacer todo lo posible por salvarle la vida a cualquiera, porque no se sabe si ese paciente va a poder ser donante. Si llega, por ejemplo, con un accidente cerebrovascular, es todo un proceso que se inicia cuando el paciente llega a una urgencia con un accidente cerebrovascular, porque hay que evaluar cómo evoluciona ese accidente cerebrovascular. No es que el paciente con un ACV no se muere de inmediato, evoluciona con edema cerebral, muchas veces es llevado a pabellón para drenar un hematoma o para hacer un procedimiento neuroquirúrgico, por ejemplo, para clipar un aneurisma que detiene la hemorragia, y eso salva al paciente. Entonces, no siempre el paciente que llega con una ACV o que llega con un trauma cráneoencefálico se va a convertir en un donante. Es cierto, nosotros lo miramos como una posibilidad, pero no siempre se concreta. No es así. Disculpa, Cecilia, entre medio, tenemos algunos problemas técnicos. Yo no sé si tú me estás escuchando bien. Yo te escucho perfecto. ¿Sí? Perfecto. Ya, ahí creo que estamos mejorando, me están avisando acá por el interno. Oye, muy interesante la conversación. Estos son temas que son para explicar a la ciudadanía, porque son por supuesto, sí. Y también ir dilucidando algunos conceptos que nosotros utilizamos cuando hablamos de muerte encefálica. La gente la conoce como muerte cerebral, ¿ah? Sí, ¿ya? Está bien. Entonces, para poder ir... Y hagamos inmediatamente entonces la diferencia. La muerte cerebral, como la puede conocer la mayoría de la gente, ¿cierto? No es el estado vegetal, no es el coma profundo, no. Cuando se hace diagnóstico de muerte cerebral es porque el cerebro ha dejado de funcionar. No hay ninguna posibilidad de recuperar las funciones cerebrales. ¿Ya? Es tan así que el test que a nosotros nos ratifica que ese cerebro está muerto se llama test de apnea, en donde estimulamos el área de nuestro cerebro que maneja y controla nuestra respiración. Y la estimulamos para que si queda alguna neurona vital en ese bulbo, ese paciente pueda respirar. Que es lo que nosotros técnicamente el tronco encefálico. ¿No? El tronco encefálico. En el tronco encefálico se encuentra, ¿cierto?, el bulbo, una porción que tiene la función de hacernos respirar de manera involuntaria, porque nosotros no tenemos conciencia de que estamos respirando Claro, es nuestro tronco el que se encarga de eso. Entonces, cuando tenemos abolición de las funciones de tronco encefálico, nuestro cerebro no va a recuperarse, no va a tener vuelta. Entonces, ese paciente está, y así también está establecido en la ley, cuando se hace el diagnóstico de muerte encefálica, ese paciente está legalmente fallecido. Así es. ¿Ya? Y esa es la hora de defunción, cuando hacemos el test de apnea. Entonces, de ahí en adelante, lo que tenemos es un cadáver que lo estamos ventilando y lo estamos manteniendo esos órganos oxigenados y nutridos para ver la posibilidad de que puedan ser donados. Exactamente. Ahora, un proceso externo,
No, o sea, lo mantenemos a través de un proceso externo, lo mantenemos a través de drogas vasoactivas, de drogas que ponemos para que el corazón siga funcionando y se mantenga la presión. El ventilador mecánico que se ajusta con los parámetros ventilatorios lo más cercano a la normalidad, ¿cierto? Y tratar de mantener una hemodinamia lo más cercano a la normalidad. A la normalidad. Eso es importante. Y ahí, en ese punto, Cecilia, la duda es si en ese punto la familia, a pesar de que el paciente es donante, se puede oponer. Sí se puede oponer. Sí se puede oponer, la familia tiene la facultad, ¿cierto? Porque lo que nosotros hacemos desde que se entró en vigencia esta ley, la nueva, esta modificación que surgió, sí, la modificación legal, lo que nosotros hacemos es una acción que se llama comunicación de donación, ¿ya? En donde vamos a conversar con la familia y le planteamos que su familiar está en la única condición en que puede cumplir lo que manifestó en vida, y es el hecho de ser donante, porque en el registro civil aparece como donante, porque él no hizo ninguna acción que nos muestre lo contrario. Perfecto. ¿Fijas? Entonces, claro, o sea, obvio, o sea, si yo no quiero ser donante, yo voy a ir a la notaría o al registro civil y voy a decir, ¿saben qué? Yo quiero estar en el registro de no donantes. Y si esa persona llega en algún momento a tener muerte encefálica, yo voy a ser la primera en decir, no, este paciente no quería ser donante. Hasta aquí llegamos, nosotros no vamos a hacer nada, no vamos a hablar con la familia, nada. Porque existe un registro legal. ¿Te fijas? Ya, entonces, pero en el hipotético caso que el paciente sí era donante, ¿cierto? Y está con diagnóstico de muerte cerebral, nosotros vamos a tener una conversación con la familia en donde le vamos a pedir que ellos ratifiquen la condición de donante de su familiar. Y es ahí, y en ese punto es donde la familia puede oponerse a no ratificar la condición de donante de su familiar. Bueno, y ahí hay una serie de documentos legales que deben firmar y de hecho deben escribir de su puño y letra por qué se oponen a no respetar la voluntad de su familiar fallecido. Excelente. Pero se puede, la familia puede. Eso es interesante saberlo. Y lo otro, en la realidad nacional, ¿qué órganos, qué tejidos se pueden donar? Bueno, en nuestro país actualmente se puede donar corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñones, como órganos sólidos. Y como tejidos se pueden donar las córneas, las válvulas cardíacas, huesos, piel, y de donante no fallecido, digamos, se puede donar membrana amniótica. Perfecto. Sí, como tejidos. Pero la más frecuente en nuestra realidad son las renales, ¿no? Lo que más... A ver, no, eso ha ido cambiando, sí, porque lo que pasa es que ahora lo que en un potencial donante, lo que se busca es la donación multiorgánica. O sea, que este paciente, ¿cierto?, pueda beneficiar al mayor número de personas posible. Entonces, para eso, obviamente, se le hacen una serie de estudios de funcionalidad de estos órganos, se evalúa todo. Bueno, hay algunas situaciones en que uno hacen inviable, por ejemplo, la donación de algunos órganos, ¿ya? Pero se evalúa todo y se van descartando en la medida que van apareciendo alteraciones. Ahora, lo que sí tienes razón es que la mayor lista de espera de pacientes es renal. O sea, la mayor demanda es renal. Tengo cifras. En este momento hay 2.131 pacientes que esperan por un riñón. Por uno solo. Nosotros tenemos dos.
Eso a nivel nacional. A nivel nacional. Tenemos 21 compatriotas que esperan por un corazón, 34 que esperan por pulmones, 159 que esperan hígado y 25 pacientes que esperan páncreas. Eso hace un total, ¿cierto? Tenemos una lista de espera de 2.370 personas. Y esto es dinámico. Me preguntas la próxima semana y puede ser diferente. Va a ser diferente. Oye, así Cecilia, son números tremendos, ¿ah? Sí. Versus lo que se puede en realidad hacer. Versus lo que podemos hacer. Sí. Tengo más números. Mira, el año pasado, este año llevamos a nivel nacional 47 donantes. Perfecto. ¿Ya? Y eso ha permitido 108 trasplantes. A nivel regional, este año, 2021, llevamos solo un donante efectivo, que fue multiorgánico, pero uno. Por lo que explicaba, el año pasado obtuvimos 5, 4 en el hospital Hernán Enríquez y 1 en el área privada, en una clínica privada. Cecilia, y los equipos que hacen primero preguntarte que tú nos puedes explicar, porque ya estamos hablando que la audiencia tenga claro de qué se trata un procuramiento. Bueno, el procuramiento en sí es el acto quirúrgico de la ablación de los órganos. A eso nosotros le llamamos el procuramiento. Y eso, obviamente, todo este proceso se inicia con la pesquisa o con la notificación de un posible donante. ¿Y quién es un posible donante? Es todo paciente entre 6 meses y 78 años, 11 meses, 29 días, que ingresa a un centro asistencial con un daño neurológico ocasionado por un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico o una hipoxia cerebral. Ya. Ese es el paciente que nosotros pesquisamos o los médicos desde la urgencia o desde la UCI nos notifican la presencia de este paciente. Cuando así sucede, ¿cierto? Nosotros iniciamos un seguimiento. Manejamos un sistema, una plataforma informática que funciona a nivel nacional, que se llama CIDOT, en donde nosotros subimos a este paciente y en esta plataforma nos permite estar en línea con la coordinación nacional que está en Santiago, en la dirección, en la DIGERA, en el Ministerio de Salud. Entonces, se ingresan todos los datos del paciente, incluso peso, talla, qué ocasionó el trauma, si está declarado fuera de alcance neuroquirúrgico, y se va evolucionando todos los días, porque lo seguimos, cómo evoluciona, qué procedimientos se le han hecho, cuántos TAC, cuál es el resultado de los TAC, si fue a pabellón, si va a ir, si ha requerido transfusiones, todo el manejo de un paciente crítico. Claro, y eso se va subiendo a esta plataforma, al igual que todos los exámenes que se le hacen todos los días, que es las pruebas hepáticas, que es la función renal. Correcto. Bueno, se va subiendo y se va siguiendo. Cuando la clínica le muestra a los neurólogos que este paciente está con un daño irreversible, se suspende la sedación, porque obviamente es un paciente que está conectado a ventilación mecánica, se suspende la sedación, se esperan 12 horas para poder barrer los metabolitos de la sedación y se hace una nueva evaluación neurológica y si todos los reflejos de tronco encefálico están abolidos, se hace el test de apnea. El test de apnea y después la certificación. Y después viene la certificación y después viene la conversación con la familia. Fíjense, es un proceso largo. Un proceso largo y un proceso muy acucioso. No, es que no podemos equivocarnos. No puedes saltarte ninguna etapa porque lo que estás peleando por obtener son órganos que le van a dar la posibilidad de sobrevivir o de salvar su vida a otra persona.
y a más de a una. Entonces, no podemos equivocarnos y todo tiene que ser perfecto. Todo tiene que estar en los tiempos. Y eso es lo que tú nos contabas, que todo está en línea, que además hay un sistema nacional. Es un sistema nacional, es un sistema nacional. Y esto permite detección de errores también, si es que eventualmente... Pero por supuesto, sí. Ahora, a nivel ministerial existe la Coordinadora Nacional de Procuramiento y Trasplante, que hacen turno de 24 horas y que son profesionales que están, con los que nosotros nos contactamos ante la presencia de un posible donante. Y ellos, por ejemplo, nuestro hospital no tiene equipo para hacer la procura ni de corazón, ni de pulmones, ni de hígado. Eso te iba a preguntar. Claro. Entonces, estos equipos, cuando el donante vienen desde Santiago. O sea, la Coordinación Nacional tiene una rotativa de centros que van a buscar ciertos órganos a las regiones. Entonces, por ejemplo, si vienen por corazón, hígado y renal, tienen que venir 2 aviones. Porque el corazón se tiene que ir enseguida. El corazón tolera 4 horas de isquemia. Así es. Oye, entonces, yo tengo entendido que también lo hacen del Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar, que también. Antiguamente, a mí que me tocó ser residente de cirugía, me tocaba estar alerta en forma permanente con la entidad, porque avisan de un momento a otro y el cirujano tiene que salir de su casa. Así es. Con su equipo, con las enfermeras, con los técnicos, y tienen que acudir en avión a las regiones. Eso es una realidad. Sí, es verdad. Nosotros aquí hemos entrado a pabellón a las 2 de la mañana y terminamos a las 6:30, cuando los equipos se van, ¿cierto? Y nos quedamos nos quedamos un poco para presentar el cuerpo y entregarlo a la familia. ¿Sí? Entonces, el procuramiento y el trasplante no tienen horario, no tienen día ni horario. Así es. No tienen horario, requieren de un equipo muy comprometido, multidisciplinario. Así es. A nivel nacional, que esté dispuesto a movilizarse, etcétera. Hay gente que hace un tremendo esfuerzo, eso tanto en Chile como en el extranjero. Así es, claro. Bueno, nuestro modelo está un poco adaptado del modelo español. Sí. Perfecto. Sí. Cecilia, que nos cuentes un poco de lo que se entiende entre la compatibilidad del donante y el receptor. ¿Del donante con los receptores? Sí. Bueno, básicamente aquí lo que prima es para corazón, para pulmón, para hígado, lo que prima es la compatibilidad de grupo sanguíneo. ¿Ya? Y por supuesto que hay algunas serologías que también deben ser consideradas, como el hepatitis B, hepatitis C, VIH, citomegalovirus, por ejemplo, toxoplasma, si va a ser un donante cardíaco, a ver qué más, Chagas. Así es. Son serologías que deben... Correcto. Son patologías que son susceptibles de ser transmitidas a los receptores. Entonces debemos tener esas serologías tomadas para que nuestro potencial donante pueda ser considerado. Porque aparece positiva alguna de ellas y se va a tener que descartar. Perfecto. Sí. Y consultarte un poco del donante vivo. Tú me decías que el hospital Hernán Enríquez desde el año 80 y tanto... 85, sí. Bueno, lo que pasa es que, y esto en todo el país, el trasplante con donante vivo básicamente es el trasplante renal, ¿ya? Porque es un órgano par. Pero también se puede donar una porción de hígado. El trasplante hepático con donante vivo se da mucho de padres a hijos pequeños. Niños, por ejemplo, que nacen, no sé, pues, con atresia biliar, con alguna patología que a corta edad, estoy hablando yo de 2, 3 años, incluso a veces menos, requieren de el reemplazo del hígado para poder vivir. Y ahí se toma una porción del padre que es compatible desde el punto de vista del grupo sanguíneo. ¿Ya?
Entonces, esos son los únicos 2 trasplantes con donante vivo que se pueden hacer. Lo importante es saber de que esta porción la permite un órgano como el hígado, pero no lo permite un órgano como el riñón. No, el hígado es un órgano tremendamente noble que permite que se el hígado es tan noble que, claro, que es capaz de regenerarse. Y a veces lo maltratamos tanto, ¿cierto? Así es. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, ¿qué pasa, Cecilia, cuando hay una persona que tiene un familiar que necesita un trasplante renal y quiere donar, quiere hacer una donación? ¿Qué paso de eso? Bueno, lo primero es que debe acercarse, bueno, si su familiar necesita un trasplante, porque probablemente su familiar va a estar en hemodiálisis o en peritoneodiálisis, alguna terapia de sustitución renal. Entonces, él debe acercarse al médico tratante del centro de diálisis y manifestarle que la voluntad de donarle a su familiar. Y lo primero es ratificar que comparten grupo sanguíneo. Y posterior a eso, ¿cierto? Este donante vivo va a ser sometido a un estudio muy exhaustivo de salud. Porque hay que cerciorarse de que esté en perfectas condiciones para poder donar ese riñón. O sea, todos los exámenes. No te imaginas, o sea, endoscopía digestiva, radiografía de tórax, ecocardiograma, test de esfuerzo, mamografía para si la donante viva es una mujer, el PAP, eco abdominal, obviamente. Después viene todo el estudio de la función renal de este donante, con un scintigrama renal, con una arteriografía renal para poder elegir qué riñón es el que le van a sacar. Y mira, y ahora en nuestro hospital, y eso es a modo de orgullo, se está haciendo la extracción del donante, se está haciendo por laparoscopía. El doctor Mario Río, que es urólogo de nuestro hospital, él hace la extracción del órgano que se va a trasplantar por laparoscopía. Laparoscópica, o sea, una cirugía menos invasiva. Una cirugía mínima, claro, menos invasiva, con menos tiempo, con un tiempo más acotado de recuperación. Con menos complicaciones. Con menos complicaciones, sí. Con menos dolor. Bueno, y estadísticamente comprobado a nivel mundial que el trasplante con donante vivo tiene una mejor tasa de sobrevida de ese injerto. Yo el tiempo que estuve a cargo de trasplante renal, estoy hablando yo de fines de la década de los 90, 1998, 99, hasta el 2010, yo todavía hay pacientes que están con su riñón funcionante. Con su riñón funcionante. Sí, me ha tocado a mí también verlo. Sí, qué bueno. Cecilia, hay una gran pregunta en la comunidad y ¿cómo funciona la lista de espera? ¿Es verdad que de pronto hay personas que se adjudican órganos? Que hay un mito, ¿no? Que hay personas hay otro mito. A través de contactos, etcétera. No. A ver. Se adjudican en lista de espera. Las listas de espera. Las listas de espera son únicas. O sea, no hay una lista de espera del sistema privado y una lista de espera del sistema público. La lista de espera es una sola, nacional, por órgano. O sea, hay una lista de espera renal, otra lista de espera cardíaca, otra lista de espera hepática, y así, ¿ya? Quien maneja y asigna los órganos disponibles es el Instituto de Salud Pública. ¿Ya? Nadie más puede meterse en eso. Entonces tú me vas a decir, oye, no, pero es que yo supe que la esposa del que fue nuestro ministro de Salud, Jaime Mañalich, se trasplantó. Y es verdad. Bueno, está la pregunta, ¿no? Está en el colectivo, sí. Y ella se trasplantó. Y es verdad, ella se trasplantó de pulmón. Y se trasplantó con un donante del sistema público. Un donante que se generó en un hospital público. Perfecto. Pero lo que el colectivo no sabe era que ella estaba en tercer lugar de la lista. No estaba ni primera ni segunda.
pero esos pulmones eran para ella, porque los 2 primeros pacientes, el primero no estaba en condiciones de recibir un trasplante, porque para recibir un trasplante tú también tienes que estar, de los otros órganos, tienes que estar bien. Claro, con un funcionamiento óptimo. Y el segundo, que estaba en la lista de espera, no estaba en Santiago cuando lo llamaron. Ya. Entonces, la lista corre. Claro, y eso hace que la lista corra, ¿no? Por supuesto. Además que los pulmones toleran 6 horas. 6 horas. Entonces, esto es, o estás o perdiste. Exactamente, o sea, se actúa rápido, la lista de espera avanza inmediatamente. Avanza, sí. Estamos jugando con órganos. Correcto. Ahora, no es lo mismo una lista de espera quirúrgica, sino una lista. No, si no te imaginas. No. Claro, pero es eso. Los pacientes que están en lista de espera estén atentos a... O sea, el paciente que está en lista de espera debe dormir con su teléfono en el velador. Como el cirujano. Más o menos lo mismo. O como la enfermera coordinadora que está de turno. Sí. Claro, porque en cualquier momento lo van a llamar. Y para renal es igual. Ahora, el criterio de asignación tiene que ver con un puntaje que se va asignando a cada paciente de acuerdo a la gravedad, de acuerdo al tiempo que está en la lista de espera. ¿Te fijas? Existe también la posibilidad de que en algún momento un paciente que ingresó hace 2 años, por ejemplo, a una lista de espera para un trasplante hepático, vea que estos últimos 5 meses su condición se ha ido empeorando. Entonces su equipo médico presenta el caso a la comisión del Instituto de Salud Pública y a este caballero lo pueden poner en prioridad 1, lo que se llama prioridad 1. Perfecto. Entonces, porque si no se trasplanta, va a morir. Claro, es un criterio que va asignando. Es un criterio. Asignan puntajes y hay un criterio de urgencia que se llama, de acuerdo a la condición del paciente, correcto. Pero aquí no sirve el pituto ni que tengas un buen fajo de billetes en el bolsillo. En este país, no. En este país, no. Cecilia, te quería preguntar en base a lo mismo. Hay otra pregunta que cree se debe pagar por la donación. ¿Hay gente que paga por las donaciones? Bueno, no, por las donaciones no. ¿Y qué pasa con el trasplante? Ya. El trasplante tiene un costo, obviamente, que lo asume el sistema de salud del receptor, del que recibe el órgano. Ya. O sea, claro. Si un paciente de ISAPRE, lo asume el ISAPRE. Lo asume la ISAPRE. Obviamente va a tener a lo mejor un copago, pero eso es como en cualquier otra patología o cualquier otra intervención quirúrgica que requiera este afiliado a la ISAPRE. Y si el paciente es FONASA destina, ¿cierto?, un ítem muy importante para financiar los trasplantes. Ahora, los pacientes que son A y B, claro, no pagan. Claro. Costo cero. El paciente que es C y D va a tener el copago, ¿cierto? El copago del 10 y 20% respectivamente. Así es, del costo que tiene el trasplante. Perfecto. Y el 10%, eso es para todo, digamos, el 10% lo paga FONASA-C, el 20%... Así es. El que sea un trasplante no implica ninguna modificación en eso. Nada. Perfecto. ¿Y cuál es a nivel regional? ¿Cuál es la realidad de los pacientes que se hacen trasplante? ¿Son más FONASA? ¿Son más ISAPRE? Son más FONASA. Son más FONASA. El paciente que requiere trasplante, por ejemplo, renal, es más FONASA. Sí. Porque además, el paciente que es ISAPRE, la ISAPRE lo deriva al centro de trasplante con el que tiene convenio. Entonces, generalmente el paciente ISAPRE, que es de regiones, la ISAPRE lo deriva a Santiago. Perfecto. Sí. O sea, se hace de acuerdo al plan que tenga, el plan de salud que tenga. Que tenga el enfermo, digamos, sí. Perfecto. Sí.
Así es. Oye, muy interesante el tema. Mira, ya se nos va a terminar el tiempo. Lo que pasa es que este programa inicialmente íbamos a hablar de donación y de trasplante, pero sinceramente el tema trasplante da para mucho. Sí. 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 Cecilia, yo te quiero agradecer el tiempo que nos... No, yo encantada. También para un gusto conocerte, el saber que esta unidad funciona en el Hospital Enrique, en el 7º piso. En el 7º piso. Edificio antiguo. En el edificio antiguo. Y ustedes hacen un trabajo tremendo. A mí me ha tocado conocerlo menos acá en la región, pero sí me ha tocado verlo en otras partes donde he tenido la suerte de trabajar o ser residente. Y es un trabajo extremadamente esforzado, que requiere una gran dedicación de parte de todo el equipo, no solamente de todo el equipo. Esto es un trabajo en equipo. Es un trabajo realmente grande y que muchas veces no se conoce, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de darlo a conocer y de hacer un reconocimiento a todos quienes participan de esta labor. Así que te doy las gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad de poder mostrar un poquito lo que es la donación de órganos. Y el mensaje siempre para la comunidad es que la decisión es nuestra y es muy importante que la familia la conozca. Yo creo que hemos dejado súper claro el tema de la legislación. Sí. Es muy relevante y la verdad que es poco conocido, sobre todo las modificaciones legales que se han hecho. Todos somos donantes y si no quiere serlo, vaya al registro civil e inscríbase en el listado de no donantes. Muy bien, Cecilia. Y va a ser respetado. Muchas gracias de nuevo. Ya, ok, un placer. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Adiós. Les doy las gracias y espero encontrarme con ustedes en el próximo programa.